Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Cuando leemos el libro de los Jueces, capítulo 18, es obviamente, mi amado, importantísimo considerar que el personaje o los personajes que salen en el capítulo 18 están estrechamente ligados al capítulo 17, ya que desde allí se ha mencionado que un hombre llamado Micaía, a través de una donación de su propia madre, porque había devuelto su propio hijo que lo había hurtado, 1100 ciclos de plata, que era una cantidad exuberante, mi amado, su madre le dio a Micaía para que utilizase 200 ciclos de plata a fin de darle una retribución a Dios por esa aparición del dinero, pero que obviamente fue muy mal, diríamos, invertido, ya que Micaía, siendo de la tribu de Efraín, ni siquiera llevó ese donativo a los levitas o a Jerusalén para llevarlo o enviarlo a las manos de quien en Dios estaban legalmente constituidos para administrarlo, sino que él mismo, mi amado, cogió ese dinero, hizo imágenes de fundición, y en su casa cogió a sus hijos y los puso él mismo como sacerdotes dentro de su propio hogar. Esto, mi amado, provocaría que la tribu de Dan se volcara a la casa de Micaía, tomando como que si fuese el hogar de él un templo para Dios. Que si bien es cierto, mi amado, buscar de Dios en casa siempre será bueno, eso no lo es todo. Mi amado, por eso mismo tenemos por medio de las Escrituras, cuáles son los parámetros que debemos de contemplar a la hora de buscar sobre todo el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en conocimiento, yendo, mi amado, a su casa, es decir, a su templo. Eso, mi amado, insisto, según lo que se ha estudiado en el capítulo 17. Recordando también, mi amado, que fue al final del capítulo 17 que un hombre de la tribu de Leví, al parecer, mi amado, un sacerdote itinerante que divagaba, mi amado, entre tribu y tribu porque no podía encontrar el sustento, ya que el pueblo como tal en general, las 12 tribus, se habían, mi amado, diríamos, desobligado de estar pendiente de las responsabilidades espirituales que tenían con el templo. No diezmaban, no ofrendaban, no visitaban la casa del Señor, no llevaban ofrenda de sacrificio por los pecados. Y mucho pueblo levita, mi amado, de la noche a la mañana pasó sin poder ser provistos para las necesidades de sus propias familias. Ya que el mismo texto, mi amado, del capítulo número 17, sí también hace saber, al igual que el 18 en su primer versículo, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en el capítulo 18 que se leyó, como no había rey en Israel, entonces también no había un mecanismo político que pudiera normar la vida de los ciudadanos dentro de la nación de Israel. Dicho todo esto, mi amado, Micaía tomó por sueldo a levita para que sea sacerdote legalizado, como era levita, dentro de su propia casa. Micaía le hizo una propuesta, le dijo: te voy a dar tanto dinero, 10 ciclos me parece, 10 ciclos de plata anual, te voy a dar casa, te voy a dar comida, te voy a atender tus necesidades. Y dijo el levita en su corazón: qué buen negocio. Le aceptó la propuesta y se quedó, mi amado, como sacerdote, diríamos, en la casa de Micaía. Capítulo 18, vamos ahora sí, luego de haber analizado por lo menos la introducción, para saber en qué terreno estamos pisando. Cuando vamos al capítulo 18, dice el Espíritu Santo: en aquellos días no había rey en Israel, que vendría a ser algo muy semejante como que si no hubiese quien los dirigiese. Y en aquellos días también algo se había, diríamos, emancipado, algo se había dado a conocer. ¿Qué cosa? La tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces, y eso ya el tiempo había posiblemente transcurrido,
no había tenido posesión entre las tribus, dice el Señor, de Israel. Algo curioso, mi amado, de este texto del versículo primero en su última parte, es poder enterarnos, mi amado, que una de las tribus no tenía posesión, sí, como las otras 11 tribus. Esto es raro, porque si usted va conmigo, mi amado, y si me acompaña rápidamente a los primeros capítulos, sí, venga conmigo, por favor, sí, y vayamos a ver algo especial. En el libro de Josué, veamos algo, mi amado hermano, respecto de esto. ¿Sí? Retrocedemos un poquito para allá, amado, sí, y consideramos algo especial. En el capítulo número 14, libro de Josué, capítulo número 14, veamos algo especial. ¿Lo tiene, mi amado? Libro de Josué, capítulo número 14. Veamos, mi amado, qué nos dice del capítulo 14, verso 1 en adelante. Luego tomaremos otra referencia de esto mismo. ¿Lo tiene? Dice el Señor: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartió el sacerdote, o le repartieron el sacerdote Eleazar juntamente con Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Verso 2, ¿puede leerlo por favor? ¿Qué nos dice? Ahora, hasta ese versículo leído, mi amado, hasta esa porción leída, es evidente, mi amado, que la repartición de los territorios conquistados por Josué fueron debidamente sorteados y entregados, no a una, no a dos, a todas las tribus. Tanto así que cuando usted avanza un poquito más, venga conmigo al mismo libro de Josué, capítulo número 21, sí, libro de Josué, capítulo número 21, veamos qué nos dice también el Señor. ¿Lo tiene, mi amado? Dice pues, y esto en la repartición de las porciones de territorio para los levitas, pero ojo, entregadas por las tribus de Israel, entre ellas la tribu de Dan, la cual ya había recibido territorio para que pueda vivir. Dice, por ejemplo, en el versículo número 5, los otros hijos de ¿qué? ¿O de quién? Los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de las tribus, ¿de cuál? De Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. ¿Qué es lo que quiero en esta primera parte, mi amado, reconocer, ¿no? Que la tribu de Dan sí tenía territorio. Sí, eso es lo que quiero, de hecho, resaltar. La tribu de Dan ya había obtenido en su debido momento la repartición de su heredad. Pero, oh sorpresa, mi amado, la Biblia no nos da de manera un poquito más precisa, ¿sí? ¿Por qué ahora en el libro de los Jueces, capítulo número 18, se hace notorio de que a la tribu de Dan le falta, mi amado, una repartición de su heredad? Hay quienes han argumentado, mi amado, que la tribu de Dan sí recibió, pero no recibió según la cantidad de sus habitantes, ya que una de las condicionantes para poder repartir los territorios por heredad de la tierra de Canaán al pueblo de Israel tenían que ser conforme al número de los habitantes de cada tribu. Por eso es que también se hace mención que uno de los que más recibió en cuanto a espacio, sí, de territorio, fue la tribu de Efraín, siendo una de las tribus más grandes, sí, de la nación de Israel. Sin embargo, mi amado, sea lo que hubiese ocurrido, algo sí es seguro: Dan tenía territorio.
Pero parece ser, y esto también es muy probable y es comentario de otros teólogos, mi amado, que la tribu de Dan se multiplicara grandemente, rápidamente, que el territorio dado, le comenzó a quedar, ¿qué cosa? Pequeño. ¿Quién de ustedes posiblemente, mi amado, no lo sé, pues no, si tuviesen, claro que sí, la oportunidad de obtener una vivienda y muchos hijos, llegará un momento en que esa vivienda le va a quedar muy pequeña? Sí, y eso le podría obligar a usted a vender esa casa para poder comprar otra, pero con mayor espacio. Sea lo que fuere, insisto en esto, mi amado, sí, para el capítulo 18, versículo número 1, las tribus ya habían recibido su heredad. Pero insisto, pudo haber pasado o lo primero o lo segundo. Cuando vamos al versículo número 2, pues, de Jueces capítulo 18, nos dice el Señor: los hijos de Dan enviaron un pequeño remanente, algo parecido como lo que mandó Moisés con los espías. Dice, así también lo hizo Josué en su debido momento. Envió, dice, a los hijos de Dan, sí, de su tribu, 5 hombres, de entre ellos, hombres valientes, de 2 ciudades de Dan, de Sora y de Estaol. ¿Cuál fue el objetivo? Para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, de la tribu de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí, dice la Biblia, posaron. Ahora, entendemos, mi amado, que la casa de Micaía era, ¿cómo te podría decir? Era un lugar reconocido. Ya para ese entonces, el culto que se había establecido, o por decirlo a término moderno, la iglesia que se había levantado en la casa de Micaía, había, mi amado, sido, ¿cómo te digo?, grandemente por el pueblo o por la tribu de Efraín aceptada. Gozaba, mi amado, sí, del aval de mucha gente de Efraín. Pero recuerde, eso no venía de parte de Dios. El hecho de que la multitud o las personas acepten, mi amado, así tenga algo revestido de espiritual, si no está sujeto a la Escritura, mi amado, de igual forma, para Dios eso no está aprobado. Dijo en algún momento, leyendo partes de comentarios de los versículos posteriores, dijo alguien: en algún momento se levantó una comunidad y comenzó a saquear las tiendas de una ciudad. Entre ellos, mi amado, se encontraba un hombre que fue enviado para hacer un reportaje en pleno saqueo. Y acercándose él y entrevistando a uno de los que llevaba cosas en la mano, le dijo: ¿usted por qué está cogiendo eso? Y el hombre, con un insulto, lo denigró y siguió corriendo con la mercadería. Así lo hizo con otro y con otro y con otro, hasta que llegó uno que sí le dio voz. Y le dijo: ¿y usted por qué se lleva eso? Dice: es que a mí me gustan las alabanzas. Y iba con un cartón lleno de CD de alabanza. E iba corriendo. Diría cualquiera: qué bueno, le gusta la alabanza. Sí, pero el tomarlo ajeno, aun cuando sea algo que tenga un revestimiento de espiritual, no hace que la acción sea justificada. Diría cualquiera: pero hermano, ¿qué pecado habrá si me llevo una Biblia? Sí, pero no es tuya. ¿Me entiende? ¿Qué pecado puede haber, amado hermano, si llevarme una silla? Sí, pero es la de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces hay cosas que no se pueden justificar por muy revestido de espiritual que sea. La casa de Micaías, mi amado hermano, era un lugar espiritual no aprobado por Dios. ¿Quién consagró a levita para que sea sacerdote en la casa de Micaías? El mismo Micaías. Amén. Hay cosas, mi amado, que no se pueden admitir. Insisto, por muy buenas intenciones. Cualquiera hubiera dicho: sí, pero ¿por qué se le impide a Micaías poder tener un servicio de culto en medio de una tierra tan grande con mucha gente que tiene necesidad y hambre de Dios? ¿Por qué? Mi amado, y la situación de hecho legal, bíblica, que Dios había levantado a través de Moisés, era de que si se quería ir al templo, vayan hacia Jerusalén.
Esa era, mi amado, la normativa. Eso no les impedía en casa leer la escritura, no les impedía en casa orar, lo podían hacer, pero ir a congregarse a la casa de Micaías estaba, mi amado, por la escritura, por la ley, legalmente prohibido. Estaba prohibido. Y querido hermano, estos hombres se acercan a la casa de Micaías, pero recuerde, si quisiera, insisto, leer este pequeño texto, que la vez anterior creo que también, mi amado, lo habíamos leído. Si usted va al libro de Jueces, capítulo número 17, acompáñeme por favor. Sí, verso 6, ahí está. En el versículo número 6, mi amado, sí, recuerde esto, este es un denominador común en todo el libro de los Jueces, ¿sí? Que no nos podemos bajo ninguna circunstancia olvidar. Dice el Señor, en aquellos días, ¿lo tiene? Esto es importantísimo, mi amado. En aquellos días no había rey en Israel. Mira que eso lo vuelve a decir en el capítulo 18. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso, mi amado, es lo negativo. Si cuando tristemente, mi amado, no hay quien gobierne la vida, en este caso, de una nación. Y mucho más de una tribu que a la verdad, lleno de buenas intenciones, autorizó a Micaías que levantara un pequeño templo o una pequeña iglesia y él mismo se autoproclame dueño de ella y con ese levita extranjero alquilado, mi amado hermano, sea o sirva como sacerdote. Ya hablaremos en un momento acerca de la acción del levita. Cuando vamos al capítulo 18, mi amado, verso número 3, luego de que estos 5 hombres han posado en la casa de Micaías, obviamente, mi amado, que se toparon con quién allá adentro. ¿Con quién? Con el levita, claro. Verso número 3. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, ojo, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá, inmediatamente, mi amado, causó sorpresa y rareza al mismo tiempo. Le dijeron, ¿quién te ha traído acá? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué haces aquí? Y tercero, ¿qué tienes tú por aquí? Mi amado, estas 3 preguntas creo yo que son el eje central en el cual Dios quiere concentrarse para la enseñanza, para cada uno de nosotros. Cuando alguien, mi amado, no está ejerciendo, diríamos, su responsabilidad espiritual, pueden llegar, mi amado, a considerarse estas 3 preguntas. Cuando alguien se ha olvidado, mi amado, de, diríamos, manifestar de manera idónea su llamamiento para con Dios y está, ¿cómo te digo?, enfocado en otra cosa, cuando está dispuesto para otro tipo de actividades. Creo que estas 3 preguntas, mi amado, vienen bien para establecer si estoy o no alineado, como lo he mencionado en otras enseñanzas, si estoy en firme delante de Dios haciendo su voluntad. La primera de ellas, tal cual como se lee, mi amado, que le dicen estos 5 hombres a levita, es: ¿quién te ha traído acá? Mi amado, un levita, ¿dónde debería de estar? Empecemos por ahí. De manera general, ¿dónde debería de estar un guayaquileño? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. ¿Dónde debería de estar un levita? En la tribu de Leví. Sí, recordando, mi amado, que la tribu de Leví había recibido previamente una sentencia por parte de Dios para que la puedan establecer, mi amado hermano, como un estilo de vida. ¿A qué sentencia me refiero? Vayamos un poquito para atrás, y veamos, mi amado, qué nos dice lecturas, mi amado. Alguien que habla de Deuteronomio capítulo 18, verso 2, lo tenga listo para que me ayude con la lectura. Deuteronomio, capítulo número 18, verso 1 al 2, 6. Números capítulo 26, verso 52. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad
y a los menos, menor, obviamente, heredad. Y a cada uno se le dará su heredad conforme, dice la Escritura, ojo, conforme a sus contados. Verso 55. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y aún más que dice, entre el pequeño. Eso, mi amado, como para poder establecer la repartición de manera equitativa y ordenada según lo establecido por Dios. Pero para el pueblo levita la cosa era diferente, por supuesto. En Deuteronomio, capítulo 18, que alguien lo lea. ¿Qué dice el Señor? Verso 1 al 2. ¿Qué nos dice? Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. Ajá. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Verso 2. No tendrán por heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les había dicho. Si contemplamos estos dos versículos, mi amado, la tribu de Leví sabía a la perfección que ellos, mi amado, no podían tener, dentro, digamos así, de sus funciones y de su llamamiento, mi amado, el participar de una tierra que no fuese la propia. Si bien es cierto, todas las tribus, ojo con esto, había preestablecido donar territorios reconocidos más adelante, bueno, de hecho más atrás en el estudio, como ciudades de refugio y lugares donde podían pastorear sus ovejas, su ganado. No por sí, mi amado, esos territorios, diríamos, temporalmente donados, les pertenecía como herencia. No. La herencia, mi amado, en cuanto a territorio, tenían, mi amado, que recibirla de parte de Dios. A esto, mi amado, pues le sumamos, obviamente que sí, que los levitas, mi amado, tenían que ser sostenidos por el pueblo. Ahora, cuando usted vuelve al libro de Jueces, capítulo 18, es válida la primera pregunta para con este levita. Le dicen, versículo número 3, parte final, ¿quién te ha traído para acá? ¿Qué haces tú en este lugar? No es tu lugar. Esta no es, diríamos, tu casa. ¿Qué haces en un lugar donde Dios no te ha establecido? Eso para los levitas. Algo curioso de este texto bíblico es que hasta cierto punto, mi amado, nosotros como hijos de Dios, que somos considerados como un pueblo gentil redimido, luego de que su nación Israel rechazó al Mesías, Dios nos tiene en el mismo escalafón, por decirlo de alguna forma, respecto de que también somos considerados como llamados sacerdotes del Señor. Eso, mi amado, queriendo darle un realce en el sentido espiritual del texto estudiado. Usted y yo, delante de los ojos de Dios, también somos sacerdotes del Dios Altísimo. También somos ministros, mi amado, de su palabra. Cuando uno va al Nuevo Testamento, acompáñame por favor, mira que aquí es donde de pronto esto se va a abrir un poquito más. Quisiera ir al Nuevo Testamento, mi amado hermano, ¿sí? Y considerar algo especial respecto, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Ahí tenemos como prefacio algo que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Dice allí, ministros, ¿de qué dice el Señor allí? Ministros del nuevo pacto, dice el Señor. Leamos, mi amado, mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Dice aquí, comenzamos otra vez, a manera de pregunta, a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas, decía, o nuestras credenciales, sois vosotros, hablándole a la iglesia de Corintios, sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu, dice allí, del Dios vivo, no en tablas de piedra, eso ocurrió obviamente en la antigüedad, sino en tablas de carne, es decir, del corazón. Aún más, dice el Señor, versículo, avanzo un poquito, versículo número 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué o de quién? Del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación, hablando del antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de qué cosa, mi amado, de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Apocalipsis capítulo número 1, versículo, mi amado hermano, acompáñeme, número 6. Apocalipsis capítulo número 1, verso número 6, nos dice, y nos hizo, ¿lo tiene? Verso número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién, mi amado? Para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué más nos dice el Señor? Amén. Mi amado, a esto también quisiera yo sumarle algo especial. Cuando yo voy, mi amado hermano, a la Escritura, mira lo que nos dice el apóstol Pablo referente a nuestra, diríamos, auténtica procedencia. Cuando vamos, mi amado, a Filipenses capítulo número 3, aquí hay algo especial para nosotros. Y creo que esto ayuda a complementar, mi amado, la primera pregunta que le hicieron a este levita. ¿Sí? ¿Quién te ha traído acá? En Filipenses capítulo número 3, verso 20. A veces nos olvidamos, mi amado, de dónde somos. A veces como que hacemos de esta tierra, de este lugar, sí, un lugar permanente y hemos tomado por heredad esta tierra. Y mi amado, y la verdad es que no debería de ser así. Dice en Filipenses capítulo 3, verso número 20, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde se encuentra, amado? La verdadera, pues, ¿no? ¿Dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La pregunta era válida para el levita. Los de la tribu de Dan le preguntan, dice, ¿quién te ha traído acá? ¿Por qué no estás en tu tierra a la cual el Señor dijo que tenías que estar? Versículo número 3, segunda pregunta. Luego de decirle, ¿quién te ha traído acá? Luego dice, ¿y qué haces aquí? Es decir, mi amado hermano, respecto de esto, ¿sí? ¿Qué o cuál es la labor que desempeñas aquí? Que yo sepan, dijeron posiblemente los de la tribu de Dan, que yo sepa, llamado, si tu hacer, tu labor está en el templo. Está junto a las, digamos, a las responsabilidades espirituales que Dios te ha dado. Mi amado, aquí creo yo se mueve un eje central para nosotros. A veces, mi amado, como que se podría alguien desenfocar. ¿En qué sentido? Amado, no es lo mismo hacer la obra de Dios donde Dios te dijo que la hagas, que hacerla donde a ti se te dé tu regalada gana. No es, mi amado, ¿sí?
lo que haces, sino dónde lo estás haciendo. Usted y yo, mi amado, debemos de contemplar por la Escritura si algo, mi amado, Dios nos ha enseñado, es que Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Esto no se trata de hacer el bien a todo el mundo, que si bien es cierto es lo que Dios anhela, hay un orden establecido hasta para hacer lo correcto. Hay un orden, mi amado, establecido hasta para poder manifestar las obras de nuestro Dios. En algún momento Pablo, Silas, mi amado, quisieron adentrarse en Asia, pero el Espíritu Santo les dijo, no, allá ustedes no pueden ir. Diría cualquiera, pero allá no conocen de la palabra, allá no saben de las buenas nuevas del Evangelio. Es verdad, no lo sabían, pero todavía no había llegado, ¿qué cosa para ellos? El tiempo de Dios. ¿Me entiende? Todo tiene su tiempo. El hecho, mi amado, de que usted quiera compartir algo, no implica, mi amado, que lo debe de hacer de manera desordenada. Por eso es siempre estar, mi amado, hay que estar sujetos, ¿sí?, a lo que Dios ha dicho y a las instituciones que Dios ha dejado en esta tierra para poder ministrarlas. Nosotros no somos predicadores itinerantes. No somos, mi amado, proclamadores, sí, de las buenas nuevas a nuestro arbitrio. Todo servidor de Cristo debe de estar sujeto a un lugar o a una institución denominada la iglesia. Amén. Ese es el orden. Diría cualquiera, pero hermano, pero si estoy predicando, sí, está bien que estés predicando, pero ¿bajo qué cobertura estás predicando? Yo sé que muchos dirán, la del Espíritu, hermano, la del Espíritu, sí, pero el Espíritu te guía en función de cómo ministra una iglesia entera. Sí, Él es el que da, mi amado, justamente el aval y los ministerios y los dones para que la iglesia sea edificada. Nosotros no somos, dicho de alguna forma, llaneros solitarios. No somos, mi amado hermano, personas sí, que se rigen por voluntad propia. Cuando vamos pues a la Escritura, mi querido hermano, esto es importante reconocerlo. A él se le pregunta en su segunda interrogante, ¿y qué haces aquí? ¿Para qué viniste? Y era verdad, mi amado, la pregunta, era válida. ¿Sabes por qué? ¿Qué fue a buscar el levita en medio de la tribu de Efraín? ¿Qué fue a buscar, hermano? ¿Qué fue a buscar? Si usted retrocede un poquito, nada más, todo es cuestión de ir al capítulo 17. Mira lo que nos dice, verso número 7. Sí, capítulo 17, verso número 7, le dice, había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando su camino al monte de Efraín, vino a la casa ¿de qué? De Micaías. Cuando él recién llegó, mi amado, le hicieron la misma pregunta. Y como vieron que en él no había prioridad espiritual, mi amado, le hicieron la oferta de que se quedara haciendo algo que él sabía hacer, pero no en el lugar donde se lo tenía que llevar a cabo. Mira lo que le dicen más adelante, versículo número 9. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Qué triste, mi amado. Qué triste de que un creyente, un sacerdote, mi amado, no tenga horizonte respecto a lo que Dios le ha llamado a hacer. Este levita, mi amado, era sacerdote, pero básicamente con su respuesta deja abierta, mi amado, la posibilidad de que él puede hacer lo que se le viene en gana, como bien lo dice el texto en el verso 6. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y que era hasta cierto punto, mi amado, sí, ¿cómo te digo? Como un servidor itinerante. Bueno, si hay algo que hacer, dígame que yo hago. Y no es así, mi amado. Este hombre tenía y se debía a su Dios. Cuando volvemos, pues, al capítulo número 18, verso número 3, su última pregunta hecha para él fue, ¿y qué tienes tú por aquí?
tienes tú por aquí? Y claro, no le quedó otra. Él estaba vestido de efod, de sacerdote en medio de esa casa. Y la respuesta creo que era más que válida. O se lo veía. ¿Qué estás aquí ejerciendo tu sacerdocio? ¿Qué estás haciendo? Dice aquí. ¿O qué tienes tú por aquí? Él respondió, verso 4. De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Mira, mi amado, el sacerdocio que Dios nos ha otorgado es un llamado, un sacerdocio santo. Amén. Es un sacerdocio, mi amado, que lo hemos recibido no porque hemos querido, sino porque, como lo decía Apocalipsis 1:6, mi amado, Él nos lo ha conferido por su gracia. Pero esa gracia manifestada por Dios a nuestras vidas, mi amado, no puede ser mal usada. No puede ser, mi amado, diríamos, objeto, sí, de nuestro arbitrio a la hora de ejercerlo. Cada cosa, mi amado, que Dios nos da, lo debemos de hacer bajo la cobertura y la buena administración de su palabra. De hecho, la Biblia nos dice que debemos de ser buenos administradores de las cosas de Dios. Buenos administradores. Acompáñame, por favor. Quisiera ver un referente respecto a esto. Vayamos al Nuevo Testamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 4, verso número 2. Si Dios te otorgó algo, mi amado, recuerda que ese algo que te ha otorgado debe de hacerse o de manifestarse a través de vidas santas. Mira lo que dice el Señor. Verso número 2. Ahora bien, 1 Corintios 4, verso 2. Ahora bien, y esto no es una solicitud, es un requerimiento. Dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea, ¿qué dice el Señor? Sea hallado fiel. Algo curioso, mi amado, del servicio que un hombre puede dar a Dios, es que primero debe de ser evaluado. Debe ser evaluado, amado. Porque de forma contraria, ¿cómo poder, diríamos, darle el crédito de que lo que hace es realmente, sí, idóneo para el servicio que Dios lo ha llamado? Diría cualquiera, imagínate que tú quieres contratar a alguien y tú estés buscando, se me ocurre, alguien que prepare comida. Y habrán candidatos y te dirán, ¿cómo usted le pregunta, ¿y usted cómo cocina? ¿Cuál es su sazón? Y si alguien le dice, yo soy manaba, usted dice, ¡ay, los manabas cocinan rico! Sí, usted se puede tragar esa idea, porque como viene de allá, pero puede ser que no sepa cocinar. Lo único que quiere es, ¿qué cosa? El empleo, porque está necesitando dinero. Entonces, si usted, mi amado, se deja sorprender y de entrada le dice, bueno, está bien, ya, firmemos contrato. ¿Cuánto? 5 años. Después de 5 años de contrato. Y oh, sorpresa, apenas ingresa a la cocina, mi amado, el primer plato que sale, usted como que ya se le viene encima. Usted dice, 5 años me voy a calar esa cocina, no puedo. Entonces, en las cosas de Dios, mi amado, no se puede uno aventurar. Por eso es que la Biblia hace esta mención, mi amado, muy importante, de que si alguien, mi amado, quiere hacer la obra del Señor bajo una cobertura ministerial, primer punto, debe ser hallado, ¿qué dice la Biblia? Fiel. Hablando de la fidelidad, habla de integridad, la integridad en el servicio. Ahora bien, mi amado, esa integridad conlleva mucho para un creyente, sobre todo para aquellos que han adquirido las responsabilidades de poder, mi amado, guiar a otros para el crecimiento espiritual. Yo no digo que este hombre, este sacerdote del capítulo 17, hablando de levita, del cual Dios se reserva su nombre, yo no digo que en su debido momento este sacerdote hacía las labores que le correspondían y lo hacía bien. Yo no digo, mi amado, que este sacerdote en su debido momento estuvo apegado a las cosas del templo y hacía lo que el sumo sacerdote le ordenaba. Pero, oh sorpresa, en algún momento de esa etapa de su vida, se extravió.
Se perdió. Y al perder ese horizonte, mi amado, luego se lo vio en la tribu de Efraín. La pregunta es, ¿cuándo perdió el horizonte este hombre? ¿Cuándo, mi amado? Cuando la gente muchas veces, mi amado, se desenfoca de las cosas espirituales. Pueden ser muchas las razones. Una de ellas, como en el caso de Levita, fue la necesidad. En el caso del sacerdote, de este levita, fue la necesidad. No tenía cómo poder, ¿qué cosa? Sustentarse. Mucha gente de Dios, mi amado, por falta de sustento, ha hecho locuras. Eso como para darle un precedente. Mira a Abraham. Vino una hambre muy grande y cometió una locura. Descendió a buscar el alimento, ¿a dónde? A Egipto. Ahí casi, mi amado, casi, por decirlo así, mi amado, pierde a su mujer. Casi. Y si perdía a su mujer, mi amado, perdía también la bendición de ser él el patriarca de una gran y poderosa nación. Todo por una necesidad. También, mi amado, se puede perder el horizonte por falta de perseveramiento en las cosas de Dios. Hay algo curioso, mi amado, acompáñame a la escritura. Quisiera ver algo especial. Dice el Espíritu Santo algo que creo que sí puede llegar a removernos nuestra forma de ver el Evangelio en su totalidad. En la segunda epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, verso número 9, quiero que lo lea y reflexione un poquito respecto de lo que dice esto. Ahora, esto es importante, mi amado, porque esta, insisto, es una de las muchas razones por la que alguien, mi amado, puede perder el horizonte, por decirlo de alguna forma, en su llamamiento como sacerdote. ¿Qué dice el texto leído? Y mira, me interesa mucho cómo inicia el texto. ¿Sabes por qué? Porque nadie está exento, Dios no quiera, de incurrir en esto. Nadie está exento. Yo he visto ministros de Dios, mi amado, ordenados, entregados con pasión al servicio de la obra, luego apartándose y dejando abandonada la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo perdió un sacerdote, un ministro de Dios, semejante responsabilidad por irse en pos de otros intereses? Por eso es que a veces nos parece un poquito extraño, y usted creo que no me va a dejar mentir, ver pastores como candidatos para un oficio secular. Discúlpeme, mi amado hermano, yo no estoy menospreciando el servicio en puestos públicos. Lo que yo sí digo, que si Dios te llamó para pastorear una iglesia, es la mayor honra, mucho más que la de un presidente. Eso sí. Si tú tienes seguro tu llamamiento, mi amado, y Dios te llamó al frente de una obra, amado, qué honra para ese hombre. La Biblia dice, si alguien, cualquiera, porque todo el mundo puede estar expuesto, cualquiera que se extravía. Esto es curioso, el término extraviar, apunte por favor, a mí siempre me gusta dar ciertos aspectos también, no solo teológicos, ¿no? Sino también de orden de conocimiento secular, ¿sí? Dice un diccionario, diríamos de orden secular, ¿no? Dice la definición: extraviar, perder algo, ojo, perder algo, sí, que se tenía en cuenta. Estoy sintetizándolo, para que sea corto y fácil de recordar. ¿Qué es extraviar? Perder algo que se tenía en cuenta o en consideración. ¿Sabes lo curioso del extravío? Es que cuando algo se te extravía, ojo, primer punto, y esto es importantísimo, es algo que tú lo tenías. Es algo que era tuyo. No es algo que te encuentras y luego se pierde, no. Es algo que ya te pertenecía. ¿A quién de ustedes se le extravió el reloj? ¿Se le extravió un anillo? ¿Se le extravió un celular?
o la billetera. El día de hoy me tocó hacer un pequeño pago y me llevé un bolsito. Tomé un bolsito que no acostumbro tomar bolsitos para poner algo, pero llevé un bolsito, amado, sí, y cuando ya me tocó pagar, me dijo, tanto es. Y yo digo, sí, yo tengo esa cantidad. Y comienzo, abro un cierre y no estaba. Abro otro cierre y no estaba. Abro un tercer cierre y no estaba. Y reviraba y la encontré un cuarto cierre y no estaba. Yo digo, pero si yo tenía, mire, se me extravió. Me meto la mano al bolsillo derecho y de adelante, el izquierdo, el de atrás, y nada. Y me dice, sí me va a pagar. Y digo, sí, espera aquí. Mano, el bolso como lo tenía puesto, me lo saco y lo pongo encima del mostrador. Y digo, ay, Señor, déjame ver lo que no veía. Y vuelvo a abrir los cierres y ahí estaba el bendito billete, ¿no? Por un momento, ¿qué pasó con el dinero? Se me extravió, pero yo lo tenía. Tú tienes el sacerdocio. Tú tienes, mi amado, de Dios el llamado. Pero hay gente que en el camino se extravía de ello. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? Si se te extravió tu horizonte, mi amado, búscalo para que lo encuentres. Pero hay mucha gente que una vez que se le pierde, dice, ya se perdió. ¿Sí o no? Hay mucha gente que actúa así. Ya, pues si se cayó, se me extravió $1, ya, que lo coja un necesitado. Mira, hay cosas que no se pueden dejar botadas. El llamado del Señor, mi amado, no se puede dejar botado. Y si en algún momento te extravías, debes volver a tu camino o al camino que Dios trazó para ti. Porque mi amado, ser un de Dios, un sacerdote, mi amado, ser, como lo dice el Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios, mi amado, es un llamado que no se nos puede extraviar. ¿Cómo más me puede extraviar? El texto lo dice, mi amado. ¿De qué forma? Cuando hace hincapié de que no solamente, mi amado, es cuando extravío algo. 3 sería ya en esta parte. Que el que no persevera en la doctrina de Cristo. Perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Esto sí sería hasta cierto punto, mi amado, de parte de quien no ahonda o no prosigue a la meta, sería una negligencia. Usted sabe, mi amado, que servimos. Jesús dio una parábola muy preciosa cuando dijo, siervo malo, sabías que yo recojo donde no siembro. Siervo malo, negligente. Mi amado, no perseverar en la doctrina de Cristo prácticamente me descalifica. ¿En qué doctrina tú te has parado? ¿En qué enseñanza, mi amado, tú te has establecido? Recuerda que el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Pero cada uno debe tener en consideración qué pone encima de ese fundamento. A ti y a mí me toca, mi amado, elegir con mucho cuidado con qué materiales voy a seguir, mi amado, levantando la casa, sí, sobre el fundamento de Cristo. Cuidado, mi amado hermano, eliges mal cada bloque que vayas a poner en ese edificio. Diría cualquiera, hay gente que comienza construyendo así, disculpe que den marcas, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá que los sponsors den resultados para la iglesia. Mi amado, sí, hay gente que comienza a construir con bloque rocafuerte, que se sobreentiende que es el mejor y es el más duro, ¿no? Pero termina con piedra pome. Fofo, ¿sí ha visto, no? Al inicio doy marca. ¿Qué tú dirías? Plasticar, listo. Pero ya después, póngale cualquiera, ¿qué marca Pepito? No importa, lo importante es que tenga un tubo, dicen. ¿Ah? Claro, el billete. Dice. Mira cómo, al inicio lo mejor, al último, lo que sea. Al inicio somos exigentes, hasta para poder escoger
Pero luego, mi amado, lo único que nos interesa es, ¿sabes tocar guitarra? Sí, pasa nomás. Cuando por la Escritura hay parámetros bíblicos hasta para poder elegir a quién, mi amado, se le da el privilegio de venir a honrar y cantar y alabar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sí me entiende, mi amado? Hay que perseverar en la doctrina. Sí, porque si no se lo hace, mi amado, digamos así, la decisión final de este verso es: no tiene a Dios. Y este sacerdote estaba perdido, mi amado, en tiempo y espacio. La última pregunta obviamente era de valor. ¿Y qué tienes tú por aquí? Y es como tratar de ver a un pastor, vuelvo, mi amado, insisto en esto, que supuestamente está a tiempo completo sirviendo en la obra, de pronto verlo, qué sé yo, tras una vitrina de una panadería. ¿Y usted qué hace aquí, pastor? ¿No le llamaría a usted la atención? ¿Y usted qué hace aquí? Aquí venía cachueleando panes. Pero su obra, su llamado, su responsabilidad, ¿qué hace aquí? Sí ve, mi amado, digamos así, el reflejo de este texto en tiempos modernos. Mi amado, zapatero a tus zapatos. Si Dios te llamó, hazlo y hazlo bien. Y dedícate dentro del círculo que compete tu área. Él responde en el verso 4 de Jueces capítulo 18. Él responde, y claro, ya no da detalles porque están en los versículos ya leídos del capítulo 17. Dice: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías. Es decir, Micaías me ofreció un billete, me dijo que me iba a dar de comer, me dijo que me iba a dar de vestir, que me iba a dar un techito para poder descansar. Todo para servirle en su casa, como que sí, con la misma función que yo antes hacía en Jerusalén, pero en la casa de Micaías. Voy a ser su sacerdote personal, su sacerdote privado. Y ellos, verso 5, le dijeron: mira, ojo, mi amado, esto es importante. Es que créeme que hay cosas que a veces, mi amado, por el solo hecho de, ¿cómo te digo?, de tener cierto tipo de revestidura, o quiero utilizar un término que se ajuste al versículo número 5, que a veces me ha dado porque se presenta como algo espiritual o tiene un título espiritual. La gente puede decir: sí, aquí es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice cristianos evangélicos, aquí hay una iglesia. Y no leen la letra chiquita. De pronto en la letra chiquita dicen del nombre de Jesús. Y cuando se dan cuenta, ¿son quiénes? Unitarios o unicitarios. Sí, la gente se mete. Ya cuando está dentro, escucha. Y cuando se dan cuenta, dice: pero a mí como que me han enseñado de otra forma. Y son supuestamente cristianas evangélicas. Sin embargo, mi amado, si el hecho de que tenga algo que lo presente como espiritual puede llegar a encantar o a fascinar a las masas. Y estos 5 hombres que al parecer algo saben de cómo debe de vivir un sacerdote, luego de hacerle digamos así, una consulta de diversas preguntas y él darle supuestamente respuestas que los llenan a ellos de sus interrogantes, mi amado, en el verso 5, ya ellos, mi amado, también se dan al sacerdote y le dicen: ya, listo, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos, si hemos de prosperar o no en este viaje que estamos haciendo. ¿Saben lo triste de todo esto? Es que cuando ellos ingresan para ver al sacerdote, dentro del templo, entre comillas digo esto, habían imágenes de fundición que el pueblo se inclinaba y adoraba, es decir, habían ídolos. Si recuerda usted, mi amado, los 2 tipos de ídolos que habían dentro de la casa de Micaías. ¿Cuáles eran? Si usted retrocede solamente para volver a recordar esto, mi amado, mira lo que dice en el versículo número 4 del capítulo 17 de Jueces. ¿Lo tiene? En Jueces capítulo 17,
Dice, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, es decir, aquella persona que se dedica a trabajar con metales fundidos, quien hizo de ellos una imagen de talla y dos, una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías, verso 5, y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses, e hizo un efod, hablando de una vestidura de sacerdote, y terafines, que eran adornos posiblemente, llamados para utensilios del templo, pero que eran obviamente una imitación, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y luego cogió a quién para reemplazarlo. ¿A quién cogió? ¿A quién? A Levita. Y ahora vemos a estos 5 hombres de Dan diciéndole, pídele a Dios por nosotros. ¿A qué Dios? Al Dios de las fundiciones que estaban dentro de la casa de Micaías. Y oh sorpresa, mi amado, porque esto es de sorprender. Y el sacerdote, dice en el verso 6, le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Mira, bien el texto bíblico creo que lo dice con bastante claridad. ¿Sí? Un sacerdote equívoco, un lugar equívoco, sin embargo con aceptación de utilización o de mala utilización del nombre de nuestro Dios para ministrar. Mi amado, hoy por hoy estamos plagados, de manera general me refiero, a servicios espirituales donde a nombre de Dios, mi amado, se ministra al revés y al derecho a la gente. Y usted dirá, pero esa persona es de Dios, pero si está orando por mí y me ha dado una profecía o me ha dado una palabra, sí, hermano. Puede ser que sí, así sea como tú lo has dicho, pero realmente esa persona está dentro del canon o dentro de, diríamos, del régimen que Dios ha establecido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso es importantísimo, mi amado. No nos confundamos. Quisiera, para concluir, mira cómo el tiempo pasa, mi amado. Sí, quisiera ver un texto de apoyo respecto de esto. Mi carta de Timoteo. ¿Sí? En su primera carta, en el capítulo número 4, con esto concluimos. Primera carta a Timoteo, capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Espíritu de Dios. Versículo número 16. Pablo, que había dejado a este discípulo llamado Timoteo, liderando la iglesia en la región de Éfeso, porque él era pastor en Éfeso o veedor de la iglesia en la región de Éfeso. Pablo le escribe, sí, algo importante. ¿Por qué? Porque había peligros de apostasía. Había peligros, mi amado hermano, sí, de que la doctrina fuese alterada, fuese de alguna forma contaminada. Y ahí, mi amado, él, hablando de Pablo, le dice a Timoteo, verso 16, ten cuidado de ti mismo. Mira que le escribe, por decirlo de alguna forma, le escribe un pastor de mayor experiencia a un pastor de menor experiencia. Y le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, mira la doble bendición, te salvarás a ti mismo. ¿Y qué más dice? Y a los que te oyeren. Mi amado, este sacerdote del que se habla en Jueces, no solo, mi amado, que hace mal uso. Mira que la misma palabra en los mandamientos diría, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
sino que mi amado, da o atribuye a sus dioses que estaban fundidos allí, les da, mi amado, la categoría como que si fuesen ¿quién? El mismo Jehová o el mismo Dios. Mi amado, tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú, mi amado, así no tengas iglesia, tú eres sacerdote de tu casa. ¿Me entiendes? Tú eres ministro en tu casa. Tu esposa y tus hijos son, mi amado, sí, tu congregación inicial. Allí es donde tú, mi amado, haces escuela. Allí es donde tú pules. Ahí, mi amado, es donde tú puedes ministrar en el nombre del Señor. Si tú eres fiel desde ahí, mi amado, Dios no podrá, por decirlo de alguna forma, impedir que lo seas también para otros. Porque el que puede llegar a ser fiel en esto, en lo poco, también podrá ser puesto en lo mucho. ¿Cómo ministras en tu casa? ¿Cómo ministras en medio de tus hijos? ¿Eres tú, mi amado, realmente el que lleva la luz dentro de tu hogar? Si lo haces bien, créeme, mi amado, que Dios puede usarte para poder liderar sobre mucha gente. Pero debemos de hacerlo con responsabilidad. Amados hermanos, Micaía ha permitido que el levita haga y deshaga según su criterio, según, mi amado, como él lo pensaba. Ahora vemos a 5 hombres involucrados en una aventura de ir supuestamente a ver un territorio para la tribu de Dan, fundamentados en la palabra de un sacerdote, no digo falso, porque él era sacerdote, de un sacerdote no alineado con Dios. No podemos olvidar esa parte. Este hombre no era un sacerdote falso, era un levita. Pero lo que estaba haciendo no era lo que Dios le había ordenado. Amén. No es lo mismo, mi amado, ministrar donde Dios te diga que ministrar donde tú quieres. ¿Sí? En cuanto al servicio del Señor, mi amado, ya de manera de responsabilidad para una congregación, hay que hacerlo no como tú crees o como tú lo pienses, sino como Dios lo ha establecido en su palabra. Amén. Que el Señor añada mucha bendición